Muy buenos días con todas las personas que nos acompañan. En esta mañana estamos en otro capítulo del podcast de Dimensión Creativa de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Mi nombre es Manuela Cordero y hoy día tenemos el gusto de tenerles a los amigos de Oruga Diseño. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les encuentra el día y este regreso a la facultad? Muy buenos días. Muy bien. Chévere regresar. Bueno, siempre estamos visitándoles, pero es bonito regresar a hablar sobre lo que hacemos afuera. Qué chévere. Tenemos con nosotros a Gonzalo Arias y Freddy Uday. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, regresar a los tiempos. Nosotros regresamos casi como a 23 años por ahí. Sí. 2001. Ya, la edad del Mateo, más o menos. Un par de añitos menos. Sí, y para que la universidad está súper cambiada, se le ve súper más organizada, súper chévere, bien novedoso regresar a los tiempos. ¿Y qué te trajo al diseño hace 23 años, Freddy? Bueno, eso sí es súper anecdótico. Yo empecé estudiando medicina. Ya. Pasé como unos 4 meses en medicina. Pero en ese tiempo nosotros nos llevaban a dar un paseo o hacer reconocimiento en el hospital regional. Y nos llevaron a la zona de quemados de los niños. Y ya. Para mí fue... Ahí Impactante. es donde me di cuenta de que no estoy hecho para eso. Y en ese tiempo tenía una prima que estaba estudiando diseño, vi los trabajos que hacía, me emocionó bastante y terminé en diseño. Ah, qué chévere. Sí. ¿Y ya se conocían ustedes antes o se conocieron en la U? No, en la universidad nos conocemos. En la universidad entramos nosotros justo en la época de febrero. Ya. Ahí no sé si seguirán... Que era a mitad de año, como algo así. Claro. Segundo semestre. Entonces ellos ya habían, o sea, el curso donde yo entré ya habían estado en el propedéutico y todo, ya se conocían. Pero como yo estaba Ya eran estudiando... cancherísimos en la universidad, ya segundo ciclo, ya. No, yo como no logré entrar al propedéutico, a mí me hicieron un ingreso de gracia a Dios. Ya. Y yo les conocí ya en el primer día de clases. Claro, porque antes había examen de ingreso. Entonces, Ya. antes de eso había una semana o 2 semanas, creo que como un propedéutico. Exacto, a mí prácticamente no me tomaron el examen de Nosotros ingreso entramos por la porque puerta grande, acá nomás dentro. ya veían la calidad que había, entonces no es necesario. No, usted, venga, siga, por favor. De una, sí. Por favor, siéntese. Palancas. Claro. En ese tiempo. Y tú eres el alumno al que le quitaron el puesto para darle a él. Retírese, por favor. Casi. Váyase al ladito. Sí. No, ahí vuelto ya cuando empezamos clases, bueno, ya se conocen ellos un poco. Y con el Chalo nos empezamos a juntar porque yo un día llevé revistas de música metalera. Ah, ya me preocupé un poco, no sabía qué revistas había traído a la aula. Esa pausa estuvo muy larga. Sí, pausa dramática. Es que nosotros, bueno, somos rockeros, somos metaleros. La música como Entonces que... la música nos unió por ese lado y desde ahí hemos sido amigos, para que también. Ustedes fueron de los diseñadores generalistas. Exacto. Generalistas. Sí. Sí, nosotros somos promoción 2001. Ujú. Ya. Pero nos graduamos En en 2010. 2010. Claro, es que antes uno dejaba pasar el tema de la tesis, ahora ya no les Exacto. dejamos a los Claro, chicos hacer eso, está integrado, ¿no? Que ni bien salimos, a los 2 meses ya estábamos trabajando. Nos contrataron Claro. los profesores de la U mismo. Ya. Entonces ya no tenemos tiempo de hacer. Y el tiempo empezó a pasa. pasar. Ya no, sí. Bueno, y algo más, o sea, había algo anecdótico. Antes había que, al menos en nuestro pensum había que aprobar inglés. Ya. Entonces yo sí era bien malo para el inglés. Entonces yo ya dije, no, yo ya voy a acabar el diseño, pero no creo que tenga el título. Ya de deje diseñador. nomás. Sí, total, una vez por algo vinimos a la facultad y la doctora Jimena nos dice, y chicos, ¿y ustedes cuándo se van a graduar? Digo, puta, eso solo cuando se elimine inglés. Dice, ustedes no tienen que aprobar. Digo, ¿en serio? Sí, dice, revisa así el año. Dice, no, ustedes no. Ese día nos Ese rato, inscribimos. doctora, inscríbanos, y de ahí hicimos, obviamente, El trabajo de tesis. había como un curso de... Curso de tesis. Sí, de graduación. Entonces, vinimos a clases, todo de nuevo, todos los chicos eran jovencitos y nosotros, entonces tuvimos investigación y algunas cosas. Ya. No, pero fue súper rico eso para Sí, nosotros, no, porque full. nosotros veníamos ya 10 años atrás donde el diseño se basaba más que nada en la parte tecnológica también. Ujú. Pero el hacer este curso nos sirvió bastante porque fue como una reeducación en la parte conceptual. Entonces Sí, salimos
como un baño de ideas, fue súper... De libros, de autores Sí, nuevos. fue algo que marcó inquietudes. bastante, Fue porque algo como que que nos ayudó bastante. a Porque, dar ese saltito que nos contaba, porque nosotros venimos de, a ver, promoción 2001, entonces teníamos otra formación, ¿sí? Entonces, donde estamos, como dice Freddy, más enfocados a la parte tecnológica, funcional y esas cosas. Netamente la facultad siempre antes era mucho más artesanal. Ya. Entonces, cuando nosotros Es regresamos... que también estaba conformándose, ¿no? Estaba buscando qué ser la facultad Claro. en sí misma, entonces había que potenciar lo tecnológico, entiendo. Exacto, y cuando regresamos, en cambio, era full conceptos, era full conceptual. o sea, que no O sea, estaba... podías ver pasando Ah. a Sócrates así por los jardines. Exacto. Claro, no, entonces- obviamente y ya la visión de los chicos que estaban también era otra muy diferente. Ujú. Entonces eso fue como que nosotros dar ese salto a ahora, pues, entonces. ¿Y se encontraron con compañeros de ustedes ya de profesores en ese momento o no todavía? No todavía. No todavía. No todavía. Más bien sí, con algunos compañeros que también estuvimos con nosotros estudiando, ellos también tomaron el curso de graduación, Sí. creo que 2 o 3, pero que estaban ellos ya en cursos mayores. Ya. Pero ya se abrió ese curso de graduación, entonces ahí coincidimos. Ah, Sí, excelente. pero de ahí no tuvimos todavía la... Casi seguimos nosotros con los mismos... A ver, mi tutor fue Patricio León, mi Ya. papá fue Patricio Hidalgo, estuvimos con Salvador Castro, entonces fue casi los mismos profesores que nosotros tuvimos. Pero Pero obviamente ya estaban en otra onda. Ya estaban en otro nivel también. Ya. Ujú. Exacto. Ya. Sí. Estaban más allá que acá, digamos. Sí, es que nosotros... Que había cambiado El concepto Exacto, de la, toda de la la- facultad, Sí, claro. fue muy rico para nosotros. A nosotros nos cambió bastante. Fue un giro de 180 grados prácticamente. Qué bien, qué chévere. Además de ese regreso con cariño a la facultad siempre, ¿no? No, siempre. No, sí. Sí. No, Que regresamos acá. Nosotros hemos pasado al menos yo hemos pasado los mejores años aquí porque nos divertíamos full, estudiamos. Éramos medio matoncitos también. Ya, Entonces, pero se divertían pero también. igual no, nos pues, divertíamos. nos Sí, divertíamos. Pues. Ahí era nuestro lugar, nuestra grada. Justo en esa esquina de las gradas, ahí Ya. es donde nosotros nos apostábamos y nos dedicamos. Y ya a- sabía la gente que ese era su Exacto, espacio. Claro, no, pues... Chicos, cuéntenme, cuando los diseñadores generalistas salen, cada uno empieza a elegir un camino. ¿Cuál fue ese camino que ustedes eligieron? Empezaron a relacionarse más con el diseño de productos, estaban caminando por el gráfico, estaban haciendo algo de diseño de interiores o en alguna otra área. ¿En qué área se sentían ustedes más identificados y más cómodos? Porque también entiendo que en la profesión el diseño generalista les permitía hacer esas exploraciones. Claro, bueno, o sea, cuando nosotros terminamos, obviamente nuestro abanico era amplio, pero yo creo que fueron ya coincidencias de la vida y eso que nos fue llevando para cierto camino, ¿no? Yo al menos, antes de terminar, o sea, cuando estaba en mi época de estudiante, yo ya hice unos trabajos para Simón Cordero, que él era profesor aquí. Entonces, ya como que me involucré un poquito de esto del modelado en cera y esas cosas. Entonces, Para la joyería. Claro, para la joyería. Entonces, cuando yo ya terminé, obviamente, no es que ya dije, no, chuta, me voy a dedicar a la joyería, pero yo me acuerdo que Simón decía, oye, ya ven a trabajar. O sea, no, yo digo, yo me voy a dedicar 100% a los estudios y ya cuando termine, ahí sí, con gusto. Pero bueno, fue una conversación, hice unos trabajos y después perdí el contacto. Chico aplicado. Claro, entonces cuando apenas, y es como dice Freddy, yo apenas me acuerdo que egresé, era un jueves, algo así. Viernes el Simón ya me estaba llamando y ya vienes a trabajar, digo, ahora sí Simón, estoy libre, entonces vente. Entonces yo empecé a trabajar con él. Una vez egresadito. Claro, exacto, eso lo digo, al siguiente día ya estuve ya enrolándome con él. Entonces, obviamente como estaba con esto del modelado de cera, entonces él estaba en esa parte, yo era la parte del modelado en cera. Y de ahí empecé a trabajar con él, trabajé un buen tiempo y de ahí Simón me decía, oye, Freddy, ¿qué pasó con Freddy? En cambio, Freddy estaba en otra historia. Sí, Que él... Bueno, yo me pasé un mes descansando. Ya. Y al siguiente mes ya me llamaba un ex compañero de la universidad, que los papás son joyeros. Entonces me dijo, venga, que trabajes con nosotros. Y pasé ahí un mes, pero pasé sentado diseñando. O sea, hay una de las cosas que yo admiro bastante de los diseñadores gráficos y los diseñadores de escritorios que tienen esa valentía de sentarse a estar 8 horas en una computadora. Yo es algo que no puedo hacer. Entonces Ya. a mí me gusta hacer bastantes cosas manuales. Entonces soy de manos, como ven, soy ansioso y estoy siempre tocándome las manos. Entonces
me pasé ahí un mes, al mes el Chalo me llamó, me dijo, oye, el Simón está preguntando por vos, dile que mañana voy, entonces al día siguiente la renuncia. Porque ahí, en cambio, en este taller había que estar diseñando mientras hacías. Exacto. Claro, ahí diseñábamos y hacíamos, exacto. Entonces era como que la parte, se hacía los bocetajes y esas cosas y pasabas directo ya a la manufactura. Ya. Entonces ahí nosotros nos dedicábamos a... Bueno, el Simón se encargaba bastante del diseño porque era el taller de él, era la marca de él, y nosotros nos dedicamos ya a la elaboración. Pero ahí es donde aprendimos bastante técnica, bastante... Los acabados. El Simón era súper riguroso en los acabados. Entonces es algo que hasta el día de hoy tenemos nosotros presentes siempre. Los acabados deben ser lo más perfecto posible. Claro, entonces con él nosotros... A ver, en la universidad tenemos una formación, pero como era generalista, entonces era un poquito de todo. O sea, conocíamos de todo. Ya era una probada para que luego vos abras la puertita y explores. Exacto, pero entonces uno cuando ya sale al campo profesional es donde realmente uno empieza como que a profundizar y a tener esa experticia. Entonces con Simón fue parte vital en nuestra formación. Porque, como dice Freddy, él era muy, muy estricto en esto de lo acabado. Bueno, y así debe ser. Una joya, por algo es una joya y por algo tiene el valor que tiene. Es porque tiene que ser perfecta. Entonces, porque tiene toda esa delicadeza, exacto, ¿no? Todo ese tiempo que se le da que a se la le perfección. dedica. Sí, entonces ahí con el Simón nos quedamos, ¿qué? 2-3 años. 3 años. Sí, hasta que el día que el Simón nos dijo, bueno, chicos, voy a cerrar, porque me voy a dedicar a lo que es más la venta. Entonces, desempleados. Al día siguiente estábamos desempleados, así, claro. Y sin haber ahorrado nada. Porque, porque estaban solteros, solteros, guambritos, con el sueldo seguro, haciendo lo que les encantaba. Nosotros el sueldo que cogíamos era solo para los vicios, entonces nunca ahorramos nada. Claro, nunca ahorramos. En realidad vivíamos, así, como quien dice, estuvimos en nuestra zona de confort. Ya. O sea, total pasa esto que el Simón dice, yo no puedo abarcar los dos campos, que es producción y comercialización. Me voy a dedicar a la comercialización. Yo tenía nada, Freddy desempleado. Pero chicos, les ofrezco un negocio. ¿Qué tal si ustedes se hacen cargo del taller y ustedes me proveen a mí? Cómprenme el taller. Claro, háganse su taller, ármense su taller. Pero él nos vendía el taller. Claro, o sea, el taller de él. La maquinaria. En las máquinas que y nosotros además máquinas conocidas. Exacto. Entonces, pero obviamente la inversión era bastante fuerte. En ese tiempo era una inversión de casi $10,000. $10,000. Entonces nos quedamos viendo con el Freddy. ¿Dónde? No ahorramos nada. Y no teníamos, exacto. Y ahí, como dice Freddy, no teníamos absolutamente nada. Entonces le decimos, Simón, sabe que sí, nos interesa mucho, pero obviamente la inversión es bastante y no tenemos. Y justo andábamos con Diego, el Diego también fue compañero de nosotros. El Diego Larriba. Entonces un día le comentamos, él me acuerdo que también se tomó su tiempo sabático de gráfico, entonces le comentamos, pero pongámonos. Digo, pero oye, son 10,000, no importa, él tenía una moto. Dice, yo vendo mi moto, ustedes piden un préstamo así. Hagamos, ya, fue cuestión de una noche que decidimos, ya, listo. Al siguiente día dijimos, Simón, chévere, ¿cuánto es? Y ya estuvimos, el Freddy pidió un crédito, el Diego vendió la moto y en 3 días ya estábamos ahí poniendo el dinero. Bueno, a mí armando el logo. Exacto. A mí me dio 1,000 mi mamá, de ahí 1,000 conseguí por ahí y otros 1,000 que teníamos que darle como unos 5,000. Claro, era una entrada que teníamos que darle. Y el resto teníamos que pagar a la base de trabajo. Claro, lo bueno eso era él, que nos dio el plus de esto de que él dice, sabes chicos, denme tanto. Y luego lo demás descontamos en producción. Claro, con trabajo, porque él necesitaba vender su misma línea, que éramos nosotros que producíamos. Entonces era como que un negocio redondo. Y así fue donde arrancamos. Claro, pero él sin la responsabilidad de estarles encomendando las cosas. Claro, no, o sea, ya el taller pasaba a ser de propiedad de nosotros y él solo ya mandaba los pedidos. Él solo nos decía, necesito 1 kilo de estas piezas exacto. Y fechas y eso, nosotros éramos la mano, o sea, separamos, pero ya era nuestro. Entonces, obviamente, pasamos creo que un año donde no... Claro. Donde solo era para pagar, o sea, no nos hacíamos quedar creo que $100 así para alguna cosa y de ahí todo era para... Es que fue un año súper pesado porque mientras más rápido trabajáramos, más rápido íbamos a terminar de pagar al Simón. Entonces prácticamente camellábamos como 10, 12 horas al día a veces cuando había la producción bastante
y vivíamos a base de sopas Maggi y café de las negro. pizzas congeladas. Sí, pizzas Ya, y de la congeladas. ternura de mamá. No, ni eso, Nada, nada. no pasábamos ni ni eso. en la casa. Claro. Entonces, sí, ahí es cuando Y yo... no estaban, y en ese momento no estaban casados, no tenían su propia familia. No. Porque eso hubiera sido súper complicado, ¿no? Claro. No, y ya después Claro, vino... podían darse el lujo de Claro, quedarse de 12 quedarnos con- horas claro. y de Y- comer sopa Maggi. Y de pero quedarnos con $10 en el bolsillo, o sea, Claro. tanto daba ya, eso era, no había problema por ese Exacto. lado. Al igual, en mi casa yo tenía un espacio que no hacíamos nada, que era el traspatio, entonces ahí montamos el taller, entonces pagábamos renta, entonces como que hubo esa posibilidad de privarse de ciertas cosas y poder hacer eso, de tratar de solo enfocarnos en pagar. Sí. Y así nació Oruga, entonces. así nació. Siempre se llamó, desde el principio se llamó Oruga, ¿no? Como todo negocio y marca siempre empieza con esa crisis de identidad. Pasamos con Ya. unos 5 nombres, o sea, era... Claro, primero se llamó El Taller, después era Alu, que era las iniciales de Arias, La Riva, Uday, así, 925, que era el quilataje de la plata, Exacto. hasta que llegamos a Oruga. ¿Y cómo llega la Oruga? ¿Por qué la Oruga? Bueno, Bueno, hay varias historias hasta que a mí ya me confunden. Porque mi mamá dice que ella nos dio el nombre. No me acuerdo hasta ahora cuándo. Otra, yo tengo una leve imagen de que éramos viendo en el diccionario y asomó la palabra oruga. De ahí el Chalo tiene otra historia, pero realmente no. ¿Cuál es tu historia, O sea, Chalo? bueno, no, lo que dice Freddy, si buscábamos un nombre, pero que nos identificara, ya no así como que pusimos al azar y así, entonces un poco vimos la parte esta de la oruga, de la metamorfosis que hay a la mariposa, ¿no? Porque nosotros el material nos viene En bruto, pepitas, claro. exacto, y termina convertido en una joya, entonces como que encajaba en él. Y ahí Es una metáfora linda, claro. Exacto, entonces oruga, y como que pegó, entonces vimos que ya, y después ya no había como, ya dijimos, no, este ya se quedó. Porque Y ya les empezaron a decir los orugas. No, toda la vida hay personas que no saben ni cómo nos Exacto. llamamos, solo es los orugas, Los orugas. Entonces, Ya. para mí no hay De problema. hecho, así Danilo debe me saber. escribió el Danilo, les vamos a tener en el podcast hasta los orugas. Exacto, Ok. había chicos, Un grupo de rock. había chicos que iban de la universidad y nos decían, oiga, pero ¿cómo se llaman ustedes? Porque solo les conocemos como los orugas. Y Freddy él no le molestaba, él decía... Pero podrían sacar un disco también ya de una vez. Sí, bueno, somos músicos frustrados para que también sí nos apasiona la música, pero no. Claro, y así se quedó ya Oruga. Entonces ya Oruga se fue. Bueno, en realidad nosotros no éramos muy conscientes de que el nombre ya había estado sonando. O sea, es que de nosotros, a ver, la parte inicial de Oruga fue solo manufactura de diseñadores. Entonces nosotros éramos manufactura, nuestra marca existía, pero de vez en cuando hacíamos alguna cosa y Bueno, con más que tiempos marca, libres, ¿no? más que El marca taller. al inicio era el taller. Claro, Ajá. exacto, taller Oruga, exacto. Entonces venían diseñadores, nos decían ayúdenme con estas ideas y entonces nos convertimos con O sea, ustedes materializaban esas ideas. Llegaba yo y decía, quisiera una joya especial, única, con estas características. Y si es que la persona tenía toda la idea, perfecto, se afinaba. O si no, también hacían este trabajo de conversar y de desarrollar la idea con la gente. Claro, con no, otros eso colegas sí. diseñadores. Exacto, ellos nos llegaban alguna vez nos llegó un diseño en una servilleta. Entonces, pero... Son los mejores. Exacto, entonces Los de llegaban servilleta. en la etapa primaria ya. Entonces, como nosotros ya conocíamos un poco del tema y además como éramos diseñadores, entonces sabíamos cómo encaminar y cómo terminar cómo llevarle a la realidad esa propuesta. Eso nos ayudó muchísimo porque al menos el lenguaje con el diseñador es muy diferente que con el artesano. Entonces teníamos ese plus nosotros que no éramos solo artesanos, sino también obviamente teníamos la formación de diseñador, entonces fluía mucho más rápido esa parte de concretar las ideas que venían. Pero bueno, el rato que nosotros recibimos el diseño en la servilleta, decíamos que va a pensar el arquitecto Salvador Castro cuando nos daba diseño o dibujo técnico. Bueno, no va a ser, pero bueno, no, como vos dices, a veces las mejores ideas surgen tan rápido. Claro, y ese rato hay que Y poner en tienes que cualquier plasmarlas cosa. en cualquier Exacto, cosa. Entonces nos llegaban así ideas en papelitos. Claro, y de ahí obviamente hay los diseñadores también que con bocetos, La imagen 3D, toda la cosa, inclusive detalles técnicos y esas cosas que obviamente no sé si es que a veces era más sencillo o más complejo. Ya. Porque una cosa es cuando uno diseña y desarrolla los aspectos técnicos, cuando uno ha hecho o cuando solo tiene las nociones. idea, Exacto. claro. Entonces había soluciones técnicas que
no había cómo hacer o que no iban a resultar tan buenas. Entonces, nosotros ahí en medio como que asesorábamos un poquito en la parte tecnológica también. Y lo bueno es que siempre entre diseñadores hay esa apertura, ¿no? Porque a la larga hablamos del mismo lenguaje, entonces si este consejo me dan es porque... Claro, porque habría gente que estaba buscando también ese apoyo, definitivamente, decir, bueno, dime cómo materializo esto, ¿no? Exacto. Vos eres el que sabe. Claro, y había pequeñas marcas que estaban como que queriendo, entonces estaban también empezando. Entonces sí, pues, también fue una parte muy buena del asesoramiento que les dábamos, porque ya, o sea, dominábamos la técnica. Claro, y hablábamos el mismo lenguaje, entonces. ¿Y qué es Oruga hoy? Bueno, Oruga Taller, ¿qué pasó a ser Oruga Diseño? es que nosotros en esta manufactura, que nos dedicamos un buen tiempo, hubo un tiempo donde nos quedamos prácticamente sin trabajo. Entonces, ahí es cuando el taller entró en una crisis y mi fantabuloso amigo dijo, no, me voy a casar. Entonces, estamos fue una crisis de la relación, en realidad. No, una crisis económica, porque se acabó, claro, justo no teníamos trabajo. No había trabajo. El joven se va a casar y estamos endeudados porque el Diego también ya se había ido, dijo, no, ya no quiero trabajar con ustedes, porque prácticamente... Pero él era diseñador gráfico, claro. Claro, es que él retomó lo de él y dijo, bueno, pues chicos, yo ya me vuelvo a lo mío. Todo muy bonito. Teníamos que pagarle la parte de él. Si yo me endeudé en un crédito para cancelar la parte, el chalo sale con la idea de que me voy a casar. Entonces... Sale con la idea. Exacto. Noto un poco de desprecio en esa declaración. No, para que... Mateo, anote esto, por favor. La mujer del chalo ha sido parte fundamental también en el taller de Oruga. Y bueno, y en esa parte entonces cerramos el taller por un tiempo. Yo me fui a trabajar en una imprenta. El chalo estaba yéndose de tocando vendedor. puertas, hasta de vendedor me iba. Ya, pero yo de vendedor, yo no vendo ni... O sea, yo puedo hacer lo que ustedes quieran, pero vender no vendo nada. Entonces, pero la desesperación a veces hay que buscar, ¿no? O sea, nos quedamos... Fue como que una recesión bastante dura y todos a los que producíamos también... Y como que se fue un coste así, boom, nos quedamos sin nada. Exacto. Fue unos 6 meses que... A Oruga, ahí es donde Oruga, podemos decir que... Estaba invernando. Casi deja de existir, exacto, sí. Ahí es donde hubo ese donde dice, chuta, hasta ahí llegó el sueño, ¿no? Duramos ¿cuántos años? Creo que... Unos 6 años. 6 años, algo así. ¿Cerrado? Sí. O sea, haciendo otros proyectos. Claro, Freddy fue a trabajar en una imprenta. Yo trabajaba en una imprenta. Yo buscaba trabajo. Y no de diseñador, sino entonces... en la offset, o sea, Ya. Claro, ni siquiera diseñador, Operando. operador, exacto. O sea, a mí me encantó porque siempre quise trabajar en una imprenta, me parece algo súper chévere. Pero estabas aprendiendo otras cosas también. Claro, Sí. bueno, él estaba divirtiéndose, pero en cambio yo... Estaba divirtiendo. Claro, Pero yo porque estaba casado. Claro, pero a la larga estaba haciendo algo. Yo estaba casado, pero no tenía un centavo en el bolsillo, entonces tocaba... Estaba felizmente desempleado y casado. Exacto, felizmente casado, pero desempleado. Entonces, esa etapa sí fue dura, porque Sí. en realidad sí fue como que batallamos tanto y chuta, se acabó. Se acabó. Pero creo que fue error nuestro también, porque... Como estuvimos en una zona de confort donde solo producíamos, dijimos, no, pues somos manufactura, estamos... ¿Qué pasó? O sea, Simón Cordero y otra gente que les hacía los encargos Simón, dejó de pedirles. Simón cerró, él Ya. también, él también cerró, pero después ya teníamos otros clientes, pero también dejaron de producir, no eran constantes. Y bueno, Simón sí era un cliente bastante fuerte. Bastante pesado. Pero es interesante fuera de la anécdota personal de ustedes, ¿qué es lo que estaba sucediendo también en ese momento en el país? Tal vez estaba entrando muchísima joya de fuera, Sí. Industrial. Es que la joyería que nosotros hacemos y para los que trabajábamos era una joyería diferente, no era la convencional. Exacto. Entonces, pelear con la joyería tradicional es bien complejo por Chordelec, por ejemplo. Chordelec produce... O sea, aquí en Cuenca, al más. menos, el mercado de Cuenca es súper complejo, porque en ese tiempo al menos siempre se buscaba la joya pequeñita, la joya que tenga bastante piedra, porque le tomaba a la joyería como una inversión. Ya, Entonces, claro. vos- Es un bien, claro. Exacto. Es un bien de Exacto. capital es un también. bien de capital, exacto, prácticamente. Entonces, para los diseñadores en esa época
el ingresar con nuevos diseños, nuevas cosas, joyas un poco más grandes, más aparatosas, todo, sí fue complicado, entonces no había mucha venta. No había un mercado El todavía. mercado en esa época era más dirigido hacia turistas, prácticamente. Y el turista venía buscando la candonga. Y bueno, sigue viniendo por la candonga, la candonga y la candonga. Entonces, entrar con una idea diferente era bien complejo. O sea que Era- ustedes abrieron trocha en esta nueva joyería Sí, cuencana que hoy sí, es súper valorada también. Sí, Bueno, sí, nosotros... La joya de diseñador. Sí. exacto, porque prácticamente. cuando nosotros empezamos a trabajar, creo que había, si no estoy mal, 3 diseñadores. Creo que Tania Tapia, El Simón. Simón Cordero y Liz Ordóñez, creo. No, la Liz llegó Ella después. después. Entonces ellos eran los únicos que hacían, no tanto joyería contemporánea, pero sí ya un poquito medio ya separándose de la tradicional. Pero era difícil. Ya. Entonces, en esa época ahí es cuando hubo esta recesión porque no habían ventas de los diseñadores. Dejaron de hacernos pedidos, nosotros cerramos, yo me dediqué a imprimir facturas y el Chalo se dedicó a casarse. Pero imprimir facturas lindas. Lindas, Ya. súper perfectas. Eran facturas perfectas. Claro, entonces, Claro, y luego llegó la facturación electrónica y ya, terminó el sí. negocio. No, ahí también hubiera quedado. Todo Sí, se fue al bien que diablo. no se puso un negocio de imprenta. No, Ya. sí, exacto. Entonces, ya pasaron como 4 meses, yo estaba trabajando medio tiempo. Y a mí ya el jefe ya me dijo, me estás rindiendo. Resultó bueno el Exacto, muchacho. me estás entonces. rindiendo, quiero que vengas Tiempo tiempo completo. completo. Entonces yo le llamo al Chalo y el Chalo ese mismo día me dice, nos hicieron un pedido de 1 kilo. ¿Quieres venir a camellar? Digo, de una. Entonces era como retomarse sueño, como decía Ya. el Chalo, era como retomarse sueño. Me acerqué al dueño de la imprenta. Y esto es anecdótico porque justo, Es su justificación. ¿verdad? justo ese día empezaba el Mundial de Fútbol donde creo que empezaba a jugar Ecuador. Y yo ese día me acerco, oiga, sabe que voy a retomar mi sueño y voy a dejar la imprenta. Y hasta el día de hoy el señor me vive diciendo, no, usted se fue solo por Por el Mundial. mundial. Por el fútbol se fue nada de que el sueño No, de droga. a mí no me gusta mucho el fútbol, no soy fanático de estar viendo el fútbol. Y peor, voy a dejar un trabajo por el fútbol. Pero ese día es cuando el Chalo me dice, nos hicieron un pedido, ¿quieres retomar? Entonces ahí retomamos, pero esta vez nos educamos en el hecho de que vamos a construir, pero también vamos a sacar la marca. Ya. Pero Claro, ya aprovechamos nuestro, de esa parte porque exacto. justamente... O sea, empezaron a aprender de las cosas que De no lo hicieron que antes. fallamos. Exacto, qué típico uno va aprendiendo Entonces, a ya golpes. dejamos de sentirnos cómodos y decidimos ya enfocarnos también en hacer manufactura, pero también en explotar la en ir marca, a potenciar en la marca, diseñar. claro. Entonces, aprovechar que ya teníamos trabajo, teníamos ya un ingreso, pero ya a la par de eso ya ir potenciando la marca. O sea, Entonces, estaban haciendo a medio tiempo, tenían este trabajo seguro que les permitía hacer lo que les gustaba y en lo y que se ex- iban a proyectar. y exacto, y empezamos ya ahí sí a potenciar ahora. Entonces, empezamos ya a hacer nuestras cosas y a poco, es como, para nosotros sí fue bien duro meter esta joyería contemporánea en la mente del cuencano, al menos primero. El guayaquileño o el quiteño tiene otra visión. Sí, el guayaquileño, el costeño siempre, ay, mientras más grande, pucha, nosotros encajábamos con ellos, pucha, perfecto. Pero aquí en Cuenca, muy difícil, muy Hasta difícil. el día de hoy es Hasta complicado, el día de pero hoy. bueno, ya. Pero ¿Y cuál es su mercado, pero entonces? la gente joven, nosotros empezamos por ahí, la gente joven se que... podría decir es que justo en esa época, o en esta época ya empieza a asomar los adultos contemporáneos, como Ya, nosotros. chavorrucos se dice. Exacto, los Chavorrucos. chavorrucos que ya tenemos el potencial monetario Claro, que ya y tienen empezamos valor. a buscar ya piezas de diseño y piezas exclusivas. Entonces nosotros empezamos a dirigirnos a ese mercado. Aparte del turista, que es un muy buen mercado, que nosotros nos dirigimos a ese, también tenemos ese potencial de los chavorrucos. Ya. que es al que nos dirigimos, o sea, la gente de nuestra generación que ya tiene el capital monetario y que busca diseño. Claro. Y además, Que busca claro, darse ese gusto de la joya Exactamente. personalizada. Y además de eso, que luchar, a ponerse a competir con la joyería tradicional, primero que no estaba en nuestro camino, o sea, no siempre nosotros, al menos desde que terminamos los estudios, siempre fue hacer algo diferente, o sea, por algo estuvimos formándonos para proponer algo diferente, porque si salíamos y hacíamos, no estudiábamos y solo éramos artesanos y seguíamos con la joyería tradicional. Y además de eso es bien complejo por la parte de que en la joyería tradicional el artesano lo que trata de hacer siempre es
la joyería que se vende, la candonga, esas cosas, volumen, más que dedicarse a diseñar. Entonces, Claro, si quiere vivir de eso. bueno, que y pueda, es por justificado supuesto. porque obviamente tiene que vivir, ¿no es cierto? Nosotros, como quien dice, tuvimos acá una parte donde teníamos para subsistir y poder empezar a potenciar la marca. Claro, ustedes tuvieron la suerte de tener ese momento que tenían entre la familia, entre la falta de necesidades tan fuertes, ese espacio para dedicarse a crear, ¿no es cierto? Tengo la comida, tengo la casa, tengo la novia, tengo los amigos, es el espacio propicio para dedicarme este momento a la creatividad y fue su momento lindo también. Claro, y además de eso que teníamos un taller propio donde podíamos estar probando y experimentando. Lo mejor de Oruga es que tenemos este taller donde nos dedicamos a experimentar bastante. Entonces, esa experimentación en materiales, en otras cosas. Nosotros no hacemos joyería con piedras preciosas. Nosotros hacemos joyería hasta con papel. Ya. Madera. Exacto, madera. Entonces, nuestra propuesta en sí es el estar siempre innovando. No quedarnos en lo mismo, en lo típico. No tenemos colecciones de tirajes largos, sino son súper cortos. Porque queremos seguir innovando, seguir proponiendo cosas. Claro, hoy en día Oruga es joyería de autor. Ya. Sí, hoy ya hemos definido. Ya se han consolidado. Exacto. ¿Y cuántos años han pasado desde este momento en el que ustedes ya son un taller y un estudio de diseño y dijeron, bueno, esta es una vaina súper seria que nos tiene que mantener y que nos tiene que encantar? El taller ya lleva 22 años. En total, con 22 todos los años parates desde y todo. que iniciamos. Como marca, Oruga ya como marca de joyería, llevamos unos 10, 12 años. Después de que vinimos a esta parte de la que decía Freddy, del curso de graduación, Ya. ahí como que fue ya donde empezamos entonces, nosotros fue 2010. Sí. Desde 2010 es que Oruga ya empieza ahí sí a dedicarle tiempo a la marca. A sí. consolidarse Exacto, como así marca. poco a poco. Y esta marca les llevó a China, me contaron. Bueno, sí, ese fue un trabajo bien chévere. Hay que destacar el hecho de que a nosotros nos apoyó bastante el CIDAP, el Ya. Centro Interamericano de Artesanías de Artes Exacto. Populares. Entonces, el CIDAP nos ha apoyado bastante en el hecho de que nos ha dado un espacio en las ferias. Y en las ferias es donde nosotros hemos impulsado la marca. Y la marca ha empezado a pegar mucho más. Entonces, gracias al CIDAP es que nosotros llegamos a un concurso que hubo en Chile. Ya. En este concurso nosotros participamos con unas piezas que eran basadas en las lagunas del Cajas. Ya, qué Exacto, lindo. sí, y resultamos ganadores. Y este premio es el que prácticamente nos impulsa y nos da un espacio para una exposición que había en Beijing, en China, que se llamaba el Revelations. Sí, una bienal. Era una bienal de diseño y de artesanías, pero de diseño y artesanía. Estaba enmarcado dentro de la Semana de Diseño de Beijing. Y ahí en ese espacio es donde nos encontramos con gente de todo el mundo en el diseño de objetos. Era más enfocado hacia el diseño de objetos. Era una feria enorme, me imaginaré. Sí, o sea, más que feria fue como una especie de exposición. De sí, encuentro. De encuentro, exacto. Y de artesanía, pero mucho más enfocada al diseño. Uy, se veía cosas increíbles. Sí, era algo súper nutritivo porque nos enseñó a más de... Es como haber regresado a la universidad. Llegar a este punto es como que tenemos diseño, pero podemos seguir avanzando mucho más porque hay una cantidad de objetos en todo el mundo, al menos que se realiza, es el potencial de diseño que nosotros tenemos como Ecuador para proponer nuevas cosas, está solo en nosotros. Claro. O sea, hay un potencial enorme. Sí. Ajá. Inclusive esta muestra estaba enfocado y casi también un poco al arte. Era como que una mezcla de artesanía, arte. Estaba y diseño. rozando los límites. Sí, ya. porque habían cosas ya donde se iba más al arte. Y les alimentó este encuentro. Oh, increíble. Porque nosotros siempre hemos estado como que, como decía Danilo, cómo surge este vuelo, ¿no? Entonces, un poquito de artesanía, diseño y también arte, porque siempre en todas las cosas que hacemos tratamos de meterle un poquito de... Hay cosas que a veces te dices, ¿y eso qué es? Ya está rozando, cuando nos dicen eso es porque ya está yéndose un poco más al arte, en cosas. Es lo que ustedes quieren decir en la que nosotros pieza de estamos diseño. tratando de manejar un concepto que es
la pieza escultórica como joyería. Entonces es una mini escultura. Ya. La joyería, como la escultura portátil. que La le dice escultura Freddy. portátil. Ay, se qué me fue, lindo. exacto. Entonces queremos proponer piezas donde en sí no haya piedras preciosas, sino donde se vea el reflejo de lo que el cliente quiere llevar. O sea, que la forma sea lo precioso. Exacto. Exacto. A veces cuando uno está de viaje quieres llevarte una parte de ese país. O sea, nosotros proponemos, al menos en esto de las lagunas, era como pequeñas lagunas donde estaba parada una llama de plata y un paisaje en miniatura. Y eso era un anillo, era funcional, entonces era una escultura portátil. Entonces la idea de nosotros es proponer ese tipo de piezas, ¿verdad? Que rocen un poco también en la parte artística, en la escultura. Claro. Y la pieza única, ¿no? Exacto, y la parte de esto de pieza única. Al menos en esta exposición nosotros vendíamos como una colección creada solo para esa feria. Entonces los precios que manejaban ya eran estratosféricos, o sea, Ya. Nada que ver con el mercado de aquí local. Exacto. Entonces, estamos hablando de un anillo de $600, $700, el más bajo. Ya. Entonces sí era Algo simple. algo simple. Exacto. que aquí un anillo, a no ser que sea de oro o de platino, no lo vendes tan Claro, es muy costoso. difícil. Exacto, entonces, pero entendimos un poco también que ya no es el material, ¿no? Sí, Oruga siempre ya se quitó eso de que el material no tiene nada que ver, sino es la idea y el concepto. Es lo que tú haces con el material. Exacto, lo que vende y lo que vale es el concepto y el diseño que está en esa pieza. Entonces Oruga le hace hablar al material. Sí. Nosotros tenemos colecciones donde empezamos también a rescatar un poco de lo que es la cultura del Ecuador, las tradiciones. Entonces, ponte, en la pandemia, a nosotros nos salvó el diablo, porque creamos ahí el Diablo Uma en Ya. anillo, una colección basada en el Diablo Uma. Entonces, esa colección funcionó tan bien en redes sociales que en la pandemia empezamos a vender solo por redes sociales. Qué lindo, Entonces, el Diablo Uma y hasta el día de hoy ha sido el diseño que ha pegado súper bien. Sí, al menos bien. nos ayudó en la pandemia, porque nosotros antes de la pandemia no teníamos joyas para hombre. O sea, solo era netamente público femenino. ¿no? Ya. Pero en la época de la pandemia fue la auténtica y ahora ¿qué hacemos? Hagamos alguna cosa. Y la diferencia del público femenino y el masculino es que el público masculino si cuesta 400 y me gustó, pues pago los 400 y punto. En cambio el público femenino siempre como que chuta, pero no rebaje o la cosa. En cambio el varón es lo que cuesta. si me gustó, Ya. lo pago. Compra por impulso. Exacto, compra por impulso. Y esta propuesta del Ayauma nos ayudó. Es algo que también ahí marcó en Oruga, porque Qué bien. para la pandemia fue difícil. Y para los que producíamos más, porque ¿cómo? No podía vender, no habían ferias, no habían exposiciones. Claro, sí. Parece una nube ahí, ¿no? La Ujú. historia de la pandemia. Chicos, estamos sobre el tiempo, ya nos están poniendo la musiquita atrás, es una cuestión Se ha volado el complicada, el tiempo. Mateo ya se puso serio, pero yo quería No, preguntarles sí, finalmente, ¿cómo creen ustedes que la facultad y desde esta enseñanza del diseño les ayudó a ser únicos, a buscar esa identidad tan propia? ¿Sienten que les aportó en ese sentido? Claro, no, eso les decía, o sea, la facultad fue indispensable porque nosotros pudimos haber tenido el don y la parte de la parte técnica y todo. Pero para hacer lo que es Oruga hoy se necesitaba del diseño, es básico. ¿Por qué? Entonces toda esa formación que nosotros tuvimos fue vital al rato de donde nosotros hacemos esto de contar una historia, ¿sí? Alguien puede decir es netamente artístico, no, porque tú tienes que saber qué es lo que tienes que, cómo lo pones, cómo lo aplicas, entonces ahí es donde el diseño marca el camino. Sí, prácticamente para nosotros fue una guía súper básica porque al menos en nuestra época, y bueno, en la época de hoy, los profesores que nos guiaban era más de ser un ente educativo, era como una guía. Entonces siempre eran súper motivadores y no habían ideas malas, sino habían mal ejecutadas, por decirlo O así. posibilidades. Exacto, posibilidades. Entonces, ese tipo de enseñanza nos decía, que nos proponía siempre a estar experimentando, a estar proponiendo cosas nuevas, no quedarnos en lo que ya está. Si nosotros veníamos con una idea básica, no decía, no, da el siguiente paso. Entonces, ese tipo de enseñanza que nos dieron aquí en la U,
nos ha impulsado siempre a no quedarnos siempre estancados, sino a seguir proponiendo, a seguir experimentando, a no quedarnos, como ya nos pasó, en ese sitio cómodo, sino a seguir avanzando. Muy bien, muchísimas gracias amigos, me ha encantado conocerles, no nos conocíamos antes, pero ya me pasaré por el taller de Oruga para Todos pasarles están mis diseños de servilleta. Todos están invitados. A ver cómo me ayudan, no le cuenten al Danilo porque él es bastante ortodoxo con estas cosas, no le gustan, pero no, les agradezco mucho, ha sido un gustazo, se me quedaron un montón de preguntas, así es que como siempre decimos en el podcast, ojalá que tengamos una nueva oportunidad de traerles aquí para conversar sobre diseño y todo el éxito. Porque es muy importante que tengamos éxito todos, ¿no? Todos los que hacemos diseño y los creativos. Claro, es como lo decíamos, alguien nos decía esto de China, decíamos, a la larga es un triunfo de todos, ¿no? Porque todo es un círculo donde estamos siempre inmersos todos y tratando de llegar siempre a ese mismo fin. A ese mismo lugar, hacer lo que amamos y hacerlo bien. Y hacerlo bien, eso es lo importante. Es que si uno de nosotros triunfa, siempre se va cargando unos cuantos más. Entonces es lo que nosotros también queremos, que no sea solo nosotros como diseñadores de joyas, sino queremos ver más, porque esa competencia es la que se necesita, porque esa competencia es la que te ayuda a seguir creciendo. Entonces nosotros necesitamos ver más diseñadores de joyas. Así es. Muchas gracias, Mateito, que hoy día estuvo súper callado. Yo estaba hoy día aprendiendo y riéndome. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente podcast de Dimensión Creativa, el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de La SUAY. Chau, chau.